Sebastián Vigorito, director general de CEATS. Hola de nuevo, amigos de Diario Responsable. Seguimos en el Foro Centrarse, seguimos en Guatemala y me acompaña uno de los panelistas internacionales que ha intervenido en él, Sebastián Vigorito, director general de CEATS, que viene desde Argentina. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, el placer es mío. Sebastián ha publicado hace poco un informe que a mí me ha llamado mucho la atención, que se llama Disrupciones y Tendencias 2023-2024. Y después de leerlo, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿qué relación tienen, cómo se influyen mutuamente sostenibilidad y geopolítica? Bueno, en realidad, algunas agendas de sostenibilidad siempre fueron sensibles a la geopolítica. Recordemos que hay agendas de sostenibilidad como la agenda climática o la biodiversidad, o también la de Basilea con el tema de residuos transfronterizos, que reposan sobre el sistema multilateral, es decir, reposan sobre el sistema de Naciones Unidas y se trabajan a través de negociaciones. Los países negocian, son negociaciones ambientales, pero negocian a nivel de diplomacia, se discuten y bueno, y se llegan ahí a posiciones de bloque de países. Entonces siempre hubo una vinculación entre la geopolítica. Lo que sucede es que con los movimientos tectónicos de la geopolítica a partir de la pandemia y especialmente fuertemente después del inicio de la guerra en Ucrania, ese cambio de polaridad en la geopolítica también genera cambios y al menos plantea dudas respecto del futuro inmediato de algunas negociaciones ambientales como la climática, la de biodiversidad, la de plásticos, etc. Aquellas donde tienen la posición de países y de regiones tienen un componente muy fuerte en las negociaciones. Sí, pero citabas la guerra de Ucrania. Creo que eso nos debía servir de aprender de una vez que no podemos depender de según qué tipos de países para que nos abastezcan de materias primas que todavía hoy, por desgracia, necesitamos mucho, como es el petróleo o el gas. Correcto. Bueno, eso en el informe está tratado en uno de los puntos donde se habla del rediseño de las cadenas de valor. Con la pandemia se puso en evidencia, a ver, ¿cuál era el paradigma con el cual se construían las cadenas de valor globales? Se hacían en función de criterios de eficiencia y se alocaban las diferentes factorías, distribuidores, etcétera, cerca de las materias primas, cerca en los países donde los costos laborales y la tecnología eran costos más reducidos, se buscaba costos bajos, independientemente de qué país era. Y entonces te podía tocar que era un país donde es una democracia, países donde había autocracias y países directamente conflictos. Pero ahí lo que valía era la eficiencia y ese sistema, digamos, basado en la eficiencia, donde no hay redundancia, donde vos tenés un solo proveedor, vamos a ponerle el sistema just in time de Toyota, pero a nivel global, funcionaba y funciona solo, muy bien, solo cuando el mundo está en orden. Ahora, ante la primera disrupción global, la pandemia, demostró que inmediatamente se cortan las cadenas de suministro, se cortan las cadenas de pago y producen desabastecimiento. Empezamos con los barbijos, las vacunas. Y además a nivel mundial, o sea, no solamente digamos en países en vías de desarrollo, sino en los países desarrollados, exactamente igual. Totalmente. Y vos tenés ahí que se empieza a verificar un concepto de cadena de valor, además de ser eficiente, debe ser principalmente resiliente. Entonces, en este nuevo paradigma que todavía no está cerrado, que es tenemos que rediseñar las cadenas de valor, entran en juego nuevos paradigmas, nuevos criterios. Uno es, como te dije, es el de desde la eficiencia a la resiliencia, o sea, cadenas de valor que soporten disrupciones que no sabemos cuáles son, pero que van a venir. Puede ser desde eventos extremos climáticos, conflictos, lo que sea. Entonces, ese es el primer criterio. Y el segundo criterio es que, además de resilientes, esas cadenas de valor sean sustentables. Y ahí viene un concepto que es raro, es un juego de palabras que se llama, en esto de rediseño de las cadenas de valor y la realocación en función de estos criterios, se llama reshoring. Pero ahora le llaman también friendshoring, que es lo que vos decías, hay países donde sus insumos básicos
ya no pueden depender de otros países en los cuales no hay una comunión de ideas o al menos de sistemas de gobierno, ¿sí? Países donde por ahí democracias liberales, con sistemas de mercado, que dependan de un componente clave o de un insumo clave, de países donde no hay democracia o son otros sistemas de gobierno. Pero no están ni mejor ni peor, pero son diferentes. Porque ante el primer conflicto hay una dependencia que lo que produce es justamente un dolor sobre el sistema productivo y el consumo. Pero hablando de esto, en algún momento algunos analistas políticos, geopolíticos, han llegado a decir en el último año, en los últimos 12 meses o 18, se está hablando mucho más de la necesidad de la transición energética, y esto se ha basado un poco en lo que nos ha puesto la guerra encima de la mesa. Entonces, digamos que aunque es una barbaridad, la guerra ha ayudado a que nos tomemos mucho más en serio la transición energética. Sí, en eso, digamos, el informe es de abril. Cuando lo hicimos, diciembre, enero, febrero, marzo, en aquel momento todavía no estaba claro cómo iba a jugar el tema de la guerra sobre la transición energética y había como dos grandes niveles de análisis. Algunos analistas decían que en una guerra se alteran las prioridades, y ahí entramos a hablar del trilema energético. La energía tiene siempre un dilema o un trilema. Trilema le llamamos cuando hay tres prioridades que se tienen que pelear a ver cuál es la primera. Y eso depende mucho del contexto. Con la guerra, la transición energética es importante, pero mucho más importante es el abastecimiento, es decir, la seguridad energética. Y también por una cuestión, digamos, de situación de guerra y sobre todo de posguerra, la accesibilidad a la energía. Entonces ahí algunos analistas decían, no, mira, todo esto va a ser en detrimento de la agenda de transición energética porque es prioridad la seguridad energética. Y de hecho, Europa tuvo que reemplazar la merma de gas que venía de Rusia echando mano al carbón y tuvieron gráficos que te muestran, el informe está, donde Europa se pasa del budget de CO2 justamente por este reemplazo de gas por carbón. Fundamentalmente Alemania, que es uno de los países que teóricamente más querían impedirlo. Correcto. Hay otros países como Polonia, muchos países seguían utilizando el carbón, pero bueno, en el caso de Alemania estaba ya en phase out y bueno, la necesidad de abastecerse de energía, pues energía es como la sangre en un cuerpo humano, no se puede estar 48 horas por un tema, digamos, ideológico o planificación política sin energía. Entonces, eso es un grupo de analistas que iban para ese lado. Otro grupo de analistas decían, no, que al revés, que la guerra lo que iba a hacer era darle una excusa adicional a Europa de decir, a ver, la seguridad energética para nosotros viene de la mano de la independencia energética, y la independencia energética la vamos a lograr a través de la transición energética. O sea que para Europa, contar con energías, digamos, distribuidas como la energía renovable, eólica, solar, mareomotriz, todo lo que tengan a mano, les generaría una independencia y soberanía en términos energéticos que les jugaría, incluso desde el punto de vista político-económico, muy a favor de acelerar la transición energética y salir de ese trilema. Hoy pareciera que va más por ese lado, donde hay dos intereses alineados, que es seguridad energética y transición energética, pero eso no es urbi et orbi, es para Europa, ¿no? Europa tiene hoy esa situación. Esto, lo que está pasando ahora, ¿crees que en la próxima COP se va a materializar con algún avance o vamos a seguir con lo que vienen siendo las COP de muchas promesas, muchos intentos y pocas realidades? Bueno, a ver, yo no sería tan pesimista. Por un lado uno piensa que hubo 28 COPs, que hace 28 años estamos discutiendo, pero recordemos que la Convención Marco de Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y ahora el Acuerdo de París, lo que le están diciendo a los países es, ustedes tienen que producir energía de otra manera, tienen que producir bienes y servicios de otra manera y tienen que consumir de otra manera. O sea, es fuerte. Eso siempre fue controversial y generó choques geopolíticos, ¿no? El Acuerdo de París lo que tiene es, a diferencia del Protocolo de Kioto, es mucho más amigable por un lado, es más firmable, de hecho lo firmaron países que no firmaron el Protocolo de Kioto, pero por otro lado es mucho más ambicioso porque va como se dice en Argentina, a los bifes, vamos a lo concreto. Yo creo que la COP28, podemos ver que ya en la COP27 hubo una demora de más de 48 horas en la declaración final. ¿Por qué? Porque se discutieron cuestiones que no se discutían hacía más de 10 años en la COP,
que son discusiones norte-sur Sí. y este-oeste, que es lo que estamos hablando. Se coló la geopolítica y demoró 48 horas. Algunos opinan que en la COP28 eso que sucedió al final de la COP27 se va a intensificar y pueden llegar a reeditarse discusiones que están completamente perimidas y que eran de hace 10 años, 15 años, justamente por tensiones geopolíticas que se van a poner de manifiesto en esta COP28. Por ahí no. O por ahí no llega a generarle un fracaso en la negociación ambiental. Eso sí. Recordemos, por otro lado, que en esta COP28, al menos entiendo yo, no hay nada muy vital, o sea, se tiene que avanzar más sobre el artículo 6, sobre algunas reglas de juego, pero no hay que perder de vista que la prueba ácida va a ser la COP30 en Brasil, que es donde se va a hacer el stock take, es decir, vamos a juntar todos los compromisos de todos los países, todas las NDC de todos los países, vamos a correr modelos y vamos a ver realmente si estamos yendo a 1,5 grados, a 2 grados o, como lo último dio, en 3 grados y algo, ¿no? Así que hay que tener un poquito de perspectiva en esto. Que casi esta COP va a ser como un poquito de transición, esta y la que viene, ¿no? Va a ser transición, pero no puede perder la dirección. El temor del escenario, digamos, de conflicto geopolítico en negociaciones ambientales es el fracaso de la negociación y un cambio en la dirección. Digamos, que la dirección en la que se iba se cambie. Un riesgo menor es que se ralentice, pero en la agenda climática la ralentización es un riesgo muy, muy alto, porque tenemos 8 años para cumplir con la meta al 2050. Es decir, para llegar a la meta del 2050, en el 2030 ya tendríamos que haber reducido alrededor de un 40% de las emisiones globales. Nos quedan 8 años. Pero es que en cambio climático cada día perdido puede tener un efecto muy devastador. Sí, tal cual. Y creo que, digamos, lo que tiene es que el cambio climático es un fenómeno que antes la gente lo veía como, uno decía esto en el 2030, 2050, lo veía como futuro y no era tangible. No era tangible como otro tipo de crisis, como una pandemia donde uno siempre se comparó pandemia. ¿Y por qué la gente no es igual de vocal y de advocacy en temas de clima como lo es con la pandemia? Porque no aprendimos igual. Porque la pandemia fue una disrupción global donde la gente la vivió en carne propia. Esa es la cosa, con cosas muy concretas. Con el cambio climático no. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo... todavía hay negacionistas. Sí, bueno, digamos... ya cada vez menos, pero lo sigue habiendo. Terraplanistas hay. ¿Sí? Uno de los riesgos, además de la geopolítica, es la polarización tanto social como política. En los Estados Unidos, Partido Republicano, algunos líderes del Partido Republicano, digamos, fomentando, digamos, de nuevo, ¿no? Que las cuestiones climáticas, en el Senado están tratando por ahí algunos fondos que tienen que ver con la promoción de renovables y temas climáticos, cerrarlos. O sea, hay como un movimiento donde la geopolítica, o la política en este caso, la polarización, puede ralentizar las cosas y ese es un problema. Pues Sebastián, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tus amplios conocimientos con el público de Diario Responsable. Un placer. No, el placer es mío y siempre a disposición de Diario Responsable. Muchas gracias.